Bueno, ¿qué tal? Vamos a una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Qué bueno para pensarnos que nos ataquen, ¿no? Es decir, bueno, ustedes todos saben que un juez de primera instancia de otro país, de Estados Unidos, bueno, hizo tambalear a la Argentina porque, bueno, sacó un fallo impensado. Y puede decir, ¿por qué impensado? Porque, bueno, a veces se repiten cosas que se conocen poco, pero para adentro de Estados Unidos hay una ley que tiene que ver con la quiebra de los municipios. Hace muchos años, Connie Ferraffer lo explicaba, que impide querer exigirle a un municipio en estado de insolvencia una erogación superior que le haga perder los servicios y que tiene que brindarle a su comunidad. Esto rige para adentro de Estados Unidos. Sin embargo, el juez Griesa aplica un criterio para la Argentina: pague porque tiene que pagar y si no le embargo todo. Esto nos va a llevar a pedirle a Walter Formento una mirada más compleja, Walter, porque esta es la noticia. Esto es lo que se ve, es la espuma de la cuestión. Pero en realidad vos tenés un análisis geopolítico mucho más profundo y nos estás mostrando aristas que quiero que compartamos. E insisto, en un primer programa, porque creo que esto da para profundizarlo más, ¿cuál es el contexto en que ocurre esto que parece una sentencia de un juez? ¿Es solamente la sentencia de un juez de primera instancia? Y no es una sentencia de un juez de primera instancia. Es como ahí hay un espacio de poder que se manifiesta como sentencia o como sentencia jurídica financiera, porque es lo jurídico respecto de una cuestión financiera. Un juez que es de New York, que es la City financiera de New York, entonces uno va contextualizando y algo que se presenta como una decisión jurídica sobre un tema financiero, y ese se le da el tono de respaldo, de neutralidad y de legitimidad desde la neutralidad que tiene lo jurídico. Uno dice, bueno, veamos qué hay, digamos, abajo de esto y detrás de esto. Una sentencia que dice, páguese a los fondos buitres, esos que no prestaron dinero para producir o hacer infraestructura o escuela o hospitales, sino que compraron deuda que había caído en default por otra jugada de ellos mismos en el 2001, que además compraron esos bonos basura, porque quedaron en situación a sabiendas, para no entrar en ninguna negociación, sino para jugar a poner al país en una situación de quiebra institucional, para forzarlos en primera instancia a que le paguen el 100% lo que ellos compraron por 10. Porque ellos compran por 10 y quieren cobrar por 100. Y hasta ahí tenemos la mirada que está de alguna manera instalada. Pero el juez Griesa y la Suprema Corte de Estados Unidos, que en eso hay casi como una relación directa, unívoca, no solamente dicta esta sentencia, sino que además hay algo que se llama el instrumento del stay, que es la cobertura de que mientras la Argentina lleva adelante el diálogo sobre esta sentencia, les sigue permitiendo honrar las deudas contraídas en el proceso de reestructuración legítima y acordado mundialmente, con sede en New York, con sede en Europa, con sede en Japón, es decir, en los distintos acuerdos que se hicieron en 2005-2010. Cuando levanta esa cobertura, es decir, que no importa que se tenga que seguir hablando en términos de lo que dice Griesa y la Suprema Corte, Argentina puede seguir honrando el 92,4% de lo acordado. Griesa además levanta el stay y así obliga a que la Argentina deba pagar primero a los buitres, que son el 1%, antes de cualquier otro actor, a cualquier otro actor. Por lo tanto,
no solamente hay una decisión jurídica, sino que hay un acorralamiento en términos jurídicos de obligarte a pagar y a pagar ya, antes del 30 de junio, que con la extensión es el 30 de julio. Y si eso sucediese, si la Argentina dice, bueno, está bien, voy a acatar el fallo del juez Griese y la Suprema Corte de Estados Unidos, paga los 1.500 millones de dólares, para hacerlo redondo, pero inmediatamente al pagarle al 1%, debe pagarle al otro 7% que no entró, pero no hace de buitre, pero viene atrás de los buitres, con lo cual la suma se va a 15.000 millones de dólares. Y ni bien hace eso Argentina, también se dispara la cláusula Rufo, que dice que si el país acepta un criterio de pago que mejora las condiciones en las cuales se negoció la reestructuración del 2005-2010, del mismo modo se debe honrar al 92,4% que entró. Por lo tanto, la deuda se va, lo que debe pagar la Argentina se va a 140.000 millones de dólares o más, una situación impagable, es decir, una situación imposible para la Argentina. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, esto es un ataque, esto no tiene nada que ver con un procedimiento jurídico. Aquí hay otra cosa. Antes que lo precises, un comentario. En primer lugar, uno dice, ¿un juez de primera instancia resuelve esto? Bueno, Argentina, tras el golpe de 1976, tras una democracia renga que no revirtió políticas de claudicación en la soberanía o no estuvo en condiciones de hacerlo porque no es condicionada, cedió su soberanía y permite ser juzgado por lo que está ocurriendo ahora. Que un juez de primera instancia diga qué es lo que está bien y lo que está mal en Argentina. Hay que construir poder, digo, para que lo sepamos los argentinos, para que tengamos en claro esto. Y el otro tema es que, y lo digo como abogado, el constitucionalismo moderno, con su forma de organización, el Poder Judicial es parte de una de las tres patas de este sistema de las democracias occidentales, es justamente un límite a la soberanía absoluta que tenían los reyes, donde se le arranca, los ingleses le arranca la primera Carta Magna, porque antes un diferendo así lo resolvía un rey. Era, el rey o su corte era el que decidía. Entonces la burguesía emergente dice, no, momento, acotemos esto y creemos un sistema que nos proteja. Ahora tenemos que pensar un sistema que proteja a los pueblos, porque sigue protegiendo a las burguesías, en este caso la burguesía financiera, que se ampara en la claudicación de soberanía e impone normas de saqueo a un país. Por otro lado, y acoto de lo que vos estás diciendo, Walter, un estudio de los dos Eric Calcaño, padre e hijo, demuestra que en 1983 la deuda externa argentina había sido cancelada totalmente. No debíamos un peso más. Nos aumentaron la tasa de interés, entraron dólares por una parte y salieron por la otra, hubo mucho engaño en todo esto y no se pudo revisar nunca la legitimidad de la deuda. Néstor Kirchner, en una relevante decisión nacional y conforme a la realidad de poder posible, renegoció esta reestructuración que nos puso en mejores condiciones. Y hoy por hoy reaparece en un mundo unipolar, multipolar, que vos lo analizás adecuadamente, un debate justamente que tiene que ver con querer tirar atrás este avance argentino de haber reestructurado la deuda, porque en definitiva no es un inocente fallo de un juez, sino que este fallo de juez nos puede llevar a hacer caer toda una exitosa reestructuración y a volver a deber todo lo que debíamos o más poniéndonos de rodillas. Ahora, esto se da en un mundo en que, volviendo a este análisis de la burguesía internacional, también hay un enfrentamiento entre los mismos sectores financieros. ¿Es lo mismo el mundo, la City neoyorquina, que lo que pasa en Alemania o lo que está empezando a mostrar Rusia, China, los BRICS? ¿Es lo mismo todo? No, justamente ahí hay diferencias sustanciales, esenciales. Digo esto porque cuando las diferencias son tan profundas, hablamos de diferencias estratégicas en las propuestas. Y el nacimiento de estas diferencias dentro de lo que se llamaría el núcleo financiero de poder es algo que uno lo puedes, digamos,
ponerlo en términos de tiempo, en 1999. Digo, porque uno mira el 2001 en el momento de la caída de las Torres Gemelas y lo que se llama el diciembre del 2001 en la Argentina, que tienen que ver, y eso tiene que ver con, digamos, con ese cambio en la legislación en Estados Unidos a mediados del 99 con la derogación de la ley Glass-Steagall que impedía el desarrollo de los fondos financieros de inversión, es decir, la banca de inversión, algo que había sido legislado en 1933-34, para impedir lo que había sucedido en 1929, la crisis del 29-30, que da paso a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Entonces, cuando en Estados Unidos se deroga la ley Glass-Steagall en el 99, lo que se va poniendo de manifiesto profundamente son dos grandes fracciones financieras de poder. Una que construye poder mucho más asentado y proyectando poder desde Estados Unidos, y la otra, una fracción de poder globalista que nace desde Estados Unidos, desde New York y de Londres, multiimplantada en el mundo, es decir, tiene diversificadas sus inversiones en el mundo y construye poder desde el mundo, digamos desde lo global, particularmente desde lo global emergente, llamarán ellos, a partir del 2010. He ahí dos grandes fracciones. Ahora, la fracción esta más asentada en Estados Unidos, lo que uno llama la fracción ultraconservadora, el Tea Party, ¿cierto? Es decir, el partido fascista, como se le denomina, que tiene como respaldo a esas grandes bancas financieras como es el JP Morgan, el Goldman Sachs, lo que se llama el Bank of America, es decir, el grupo de grandes intereses financieros que incluso controla TN, Clarín, digamos, como hemos dicho en otras oportunidades. Perfecto el pie que me das para cerrar este primer bloque. Y en el bloque siguiente, que vamos a arrancar, porque en realidad estás hablando de lo que Carl Schmitt llama el nomos del aire, estamos hablando de una realidad que es muy interesante que la visualicemos en ese contexto para seguir pensando estas tensiones que se están dando y esta multipolaridad que aparece en el mundo de las finanzas. Volvemos enseguida y seguimos pensándonos con Walter Formento. Walter, recién en el bloque anterior decía que, bueno, que me dabas pie para, dijiste, los dueños de TN, Clarín, etcétera, ¿no? Carl Schmitt, un pensador que tuvo la desgracia de vivir una etapa desgraciada de Alemania, pero un buen pensador, por eso no muy divulgado, él habla de tres nomos. El primer nomo, el originario de la tierra, cuando el hombre tiene la necesidad de apropiarse de una tierra para sobrevivir, para producir, para consumir, para cultivar, criar ganado, y que va, podemos decirlo en términos filosóficos, desde la polis hasta el Estado-Nación, o de antes la polis también, hasta el Estado-Nación. Un segundo nomos que es el nomo del mar, que, que es cuando la potencia militar inglesa domina el mundo de los mares y empieza a globalizar, se descubre, entre comillas, América, lo que existía lo encuentran, y empieza una tensión entre el comercio global por los mares de Inglaterra y los Estados-Nación. Y ya con la Primera Guerra Mundial irrumpe, se visualiza lo que es el primer nomos, el del aire, primero con los bombardeos, hasta llegar a los satélites, la comunicación y la hiperrealidad, que es construida por los medios de comunicación masiva, donde hoy los dos últimos nomos, el del nomos del mar, que tiene que ver con el mundo del comercio global, y el del aire, están interrelacionados y justamente están sometiendo a los pueblos. Y vos hablabas justamente de este último nomos, que tiene que ver con la hiperrealidad de lo que nos dicen que es. Pero vos estás acá justamente porque sos un atento analista para contarnos la realidad, no lo que nos cuentan que es la realidad. ¿Y cuál es la realidad en el mundo? ¿Quiénes se están enfrentando? Porque yo leí por ahí con mucha atención, por ejemplo, vos ponés en el análisis no solamente
sectores financieros emergentes, sino que estás contrastando una ética quizás luterana del propio juez Griesa con una ética que empieza a cambiar en lo que sería la lógica que vos llamás Vaticano-Francisco, Francisco-Vaticano. ¿Cómo visualizás esa tensión de valores y de intereses? Bueno, yo creo que el momento en que se encuentra el mundo es un momento importantísimo, casi crucial para definir de alguna manera los próximos 50 o 100 años. Porque justamente este ataque que toma forma de ataque jurídico, financiero por Griesa, es decir, lo que uno tiene atrás son los intereses financieros unipolares, unilaterales, proyectando poder desde Estados Unidos sobre el mundo a partir de las corporaciones multinacionales, y su proyecto estratégico es el ALCA, ese que se cayó en el 2005. Desde ahí, ¿con quién se enfrenta? Digamos, esa decisión del ataque buitre, ¿con quién se enfrenta? Y se enfrenta inmediatamente con la Argentina y su proyecto estratégico en términos nacionales, porque hay un proyecto nacional estratégico en este momento, y por eso hay de alguna manera una posibilidad de pensarnos como Estado, nación, y a partir de ahí lo que se llama el UNASUR y el CELAC. Por lo tanto, no solamente es contra la Argentina, sino que también es un ataque contra la posibilidad de que se conjugue esto que llamamos el UNASUR como bloque gran nacional de poder, como decía Chávez y Néstor, e incluso como CELAC, que son como dos momentos de lo mismo, pero no son iguales. Porque para la CELAC tendríamos que pensar que México debería ser parte digamos, que se agrega. Y para que México sea parte, debería entrar en crisis el NAFTA, que es el primer momento del desarrollo del ALCA. Rescatar a México de la guerra que está en la que se ha aprendido. Cuando uno dice, no es solamente con la Argentina, porque acá lo que está en juego desde este proyecto que ataca es esto, el UNASUR y la CELAC, bueno, en este sentido, este proyecto también confronta con el proyecto estratégico BRIC. Esto que tiene tres grandes, nodos, porque son, digamos, áreas como bloques de poder. El que está situado en China a partir de Pekín, no de Shanghái. El que está situado en Rusia a partir de Moscú, y no desde sus ciudades, de su city financiera. El que tiene centro en la India a partir de Nueva Delhi, no de Bombay, su city financiera. O el de Sudáfrica. Y el de Brasil. Pero lo que pasa es que como nosotros somos más conocedores, sabemos que cuando decimos Brasil, decimos inmediatamente UNASUR, porque si no tampoco hay Brasil. Pero hablamos del Brasil de Brasilia, no del de San Pablo. Para otro programa. Bueno, ¿por qué? Porque el BRIC empieza, si bien en un momento, emergió a partir de la crisis del 2008-2009, si bien se venía pensando, tiene un momento de aceleración, porque en el 2008-2009 el enfrentamiento es frontal de esto que nosotros vemos en el 2001, ahí es frontal y definido. Y la crisis se vuelve general, por lo tanto todos juegan y todos están llamados a jugar. Ahí el BRIC se fortalece, porque la fracción financiera globalista, que también es unipolar, pero no es unilateral, sino multilateral y desarrolla el G20, motoriza y necesita motorizar el mundo emergente, el mundo de las economías emergentes, para acumular a partir del mundo emergente, dado que a partir del mundo de las economías centrales ya no podía, porque ahí están sus oponentes centrales o principales para ello. Entonces se paraliza la economía norteamericana, se paraliza la economía europea y se paraliza la economía japonesa, que son las tres grandes economías centrales hasta ese momento. De ahí tenemos que el mundo crece
a partir de las economías emergentes. Estamos hablando del 2010, pero se construyó entre el 2008 y el 2010 que esto fuese así. Y en ese sentido tenemos que la estrategia financiera globalista necesita asentarse en el mundo de la economía emergente para proyectar poder, para confrontar con el unipolarismo unilateral, pero en el mismo momento en que hace eso, sí o sí tiene que potenciar al mundo emergente, que para construir poder debe construirlo en términos multipolares, pero además de multipolares tiene que ser multilateral, es decir, armar polos de poder que son heterogéneos en sí mismos, porque la UNASUR es la prueba al alcance de todos nosotros de que el polo de poder suramericano-latinoamericano, es decir, UNASUR-CELAC, tiene a Brasil como una pieza central, pero no es una pieza única. Sin la Argentina, sin México, sin Venezuela, Colombia, ese polo de poder no se terminaría de constituir como polo de poder y por lo tanto multipolarismo. Por eso la discusión al interior del proyecto multipolar entre China, la India y Rusia hace 4 años atrás, de cuál iba a ser la moneda que iba a proponer el BRIC. China plantea que sea el yuan, pero hoy se está planteando que eso es un resultado de una canasta de moneda. De los países que integran. De los países que integran y que es un esquema abierto. Porque Irán también está planteando el ingreso. Y de hecho también le han planteado, digamos, que empiece a pensarse. Pero cuando hablamos de Irán, estamos hablando de Irán, Siria, Egipto. Es decir, eso que el año pasado se empieza a constituir también como posible polo de poder. Y en ese registro tenemos que entender los ataques de lo que se llama del juez Griesa desde Inglaterra, desde Israel, sobre Gaza. Pero también con el doble lado que tiene este ataque, porque este ataque de Israel sobre Gaza no se entiende sin el ataque que lleva los yihadistas del ejército islámico, del Levante, cosas, que se hace sobre Siria, sobre Irak, sobre Irán, en el límite sirio-iraquí, es decir, en la parte kurda. Digamos, porque ahí también se está armando un polo de poder y se está desarrollando un polo de poder. Entonces, digamos, he ahí el multipolarismo que agarra velocidad porque frente a la situación de crisis del mundo unipolar financiero, porque hay 2 fracciones, una globalista y otra no globalista, con centro en Estados Unidos, ¿cierto? Genera esta oportunidad histórica de la que hablaba Cristina, la presidenta Cristina, en múltiples alocuciones. En este sentido, nos quedaría como agregar, de alguna manera, otro esquema de poder que no es financiero, porque el BRIC no se plantea como esquema financiero, pero hay otro que no se plantea como esquema financiero, que es ese esquema que nace a partir del Vaticano bajo la influencia de Francisco. Bajo la influencia de Francisco. Porque entre 1979-80 y el 2013, ese Vaticano era un Vaticano de impronta financiera, a partir del peso de ciertos actores que uno llama el Opus, por ejemplo, por cosas muy asociados a Londres, más que a los pueblos. Es decir, porque ser amigo de Londres es casi como decir, no somos amigos de los pueblos. Entonces, y Francisco reconoce la situación mundial y se plantea que de ahí en más, de esa crisis del 2013-2014, la iglesia debe volver a ser una iglesia de la periferia, porque solo a partir de los pueblos de la periferia del mundo financiero y del poder imperial del dinero se puede pensar un mundo distinto, económico, político, cultural, ético, en todas sus dimensiones, pero que además desde la periferia tiene que ser misionero, es decir, militante, para traducir las cosas, y asentado en los pueblos. Por lo tanto, uno podría decir,
Este ataque financiero buitre con Griesa, la Suprema Corte y los buitres del Tea Party tiene una respuesta desde el interés financiero globalista, en su misma lógica pero con diferencias. Incluso Alemania y Francia, desde la misma lógica, pero construyendo poder financiero desde otro núcleo de poder que es la Unión Europea. Y después tenemos los esquemas de poder alternativos. El del BRIC, que se piensa ampliado, y el hecho de haber desarrollado y puesto de manifiesto el instrumento banco, el instrumento fondo estabilizador y la posible moneda avanza. Y el esquema que parte del Vaticano de Francisco, que tiene, por ejemplo, como centro de gravedad la patria grande latinoamericana e hispanoamericana, porque la periferia para Francisco tiene un punto central en la periferia latinoamericana que va desde México, incluyendo California y Texas, hasta las Malvinas y la Antártida. Y en ese sentido, confronta directamente con el proyecto ALCA. Acá vamos a tener que detener, porque se nos fue el tiempo, y dejo para seguir pensando dos cosas. El Papa Francisco simbólicamente revirtió un Vaticano que desde Constantino para acá era una estructura del Imperio Romano, pero llevada a las cuestiones de la religión y de la fe. Y esto lo hace simbólicamente con algo muy sencillo. Se hace denominar el obispo de Roma. Está mostrando un cambio de rumbo. Además va a rezar a la tumba de San Pedro, que había sido sepultada con las construcciones de Constantino en adelante y que reaparece ahí por 1945-50. Por otro lado, así como Griesa está dando una respuesta a esta tensión del mundo financiero, el ataque a Gaza es una respuesta al rezo por la paz que también convocó el Papa Francisco junto con los líderes religiosos del Islam y de Israel. Y bueno, está en juego mucho. Está en juego nada más y nada menos que la felicidad de los pueblos. No es una cuestión de plata. Lo que estamos discutiendo es la dignidad del hombre. Walter, te esperamos porque da para mucho y queremos seguir pensándonos con vos y que nos ayudes desde esta tensión que se da en el mundo a que nos pensemos a nosotros mismos y que no nos piensen los medios de comunicación y nos pongan en nuestra cabeza lo que nosotros desde el corazón debemos sentir y pensar. Muchas gracias, Walter Fragmento. Gracias, José Luis. Yo creo que el hecho de seguir pensándonos, ahí está la clave, porque hay una gran oportunidad de que el futuro salga por el lado de la felicidad de los pueblos. Hacemos votos para que así ocurra. Hasta la próxima entrega de Pensándonos a nosotros mismos.